Hola a todos, vamos a describir qué son las magnitudes escalares y vectoriales. Bien, en la física, pues es una ciencia que intenta describir el comportamiento prácticamente del universo a través de unos conceptos y principios que tienen una base matemática. Así las magnitudes físicas pues son prácticamente valores matemáticos asociados a las propiedades medibles de un objeto o de un sistema físico. Cuando las propiedades se pueden describir completamente mediante un número o de un valor numérico, pues esa magnitud se le llama magnitud escalar. En el caso de que esa magnitud necesite conocer la orientación en el espacio en la que se produce, pues entonces una magnitud vectorial. Por ejemplo, imagina que te vendan los ojos y alguien te dice o te guía hasta un objeto diciendo 3 metros, 2 metros, 8 metros. Probablemente nunca llegarías o si lo hicieras, pues sería por pura casualidad. Sin embargo, si te dice 3 metros hacia adelante, 2 metros a la derecha y 8 metros a la izquierda, pues llegaríamos al objetivo sin ningún problema. Por lo tanto, para describir el movimiento de un objeto en un sistema físico no basta con conocer cuánto se ha desplazado el objeto, sino también hacia dónde, es decir, es necesario conocer la dirección y el sentido del desplazamiento. Lo mismo ocurre si solamente conocemos el valor numérico de la velocidad a la que se desplaza un objeto. Dice, pues ese coche va a 5 metros por segundo. Nos faltaría conocer la dirección y el sentido del desplazamiento para poder describir su movimiento. Entonces, las magnitudes que describen propiedades que no están asociadas a una orientación, pues entonces esas se llaman las magnitudes escalares, ¿vale? Solamente se describen con un valor numérico. Estas magnitudes hemos dicho que se conocen como magnitudes escalares. Se suelen describir con el valor numérico seguido, por ejemplo, de la unidad en la que se esté midiendo la propiedad. Por ejemplo, masa de 5 kilos, ¿vale? Bien, pues esta es la unidad. Vamos a ponerla en azul. Esta es la unidad en la que se describe la magnitud masa y esta es la cantidad, el valor numérico que representa a la masa, ¿vale? Cuando la magnitud, por ejemplo, lleva asociada una orientación, es decir, una dirección y un sentido, se conoce como magnitud vectorial. Y matemáticamente se representa mediante vectores. Un vector, decíamos que un vector se representa con una flechita, ¿vale? Tiene un punto de aplicación, que es de donde nace el vector, ¿vale? Y se representa, como os digo, con una flecha. Entonces, esa flechita, que se denomina vector, es un segmento orientado sobre una recta, ¿vale? Este sería el segmento, ¿vale? La recta sobre la que está incluido el vector sería esta de aquí, ¿vale? A esa recta se le llama la dirección del vector, ¿de acuerdo? Y hacia dónde va orientado ese segmento, pues se le llama el sentido, ¿vale? Fijaos que va hacia la derecha, ¿vale? Por lo tanto, el sentido del vector es hacia dónde va. Con respecto a un sistema de coordenadas, pues sería a lo mejor hacia la derecha. Sería hacia la derecha, sería el sentido, ¿vale? El módulo correspondería a la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad, ¿vale? Entonces, estrictamente y un poquito más, con un lenguaje un poquito más apropiado, la dirección es el ángulo del vector con respecto al eje X, ¿vale? Pero para nosotros será pues la recta en la que está incluido el vector. Y el sentido es la orientación del segmento, es decir, desde el origen al extremo del vector.
Puede ser positivo o negativo. Si nosotros quisiéramos comparar magnitudes vectoriales entre sí, no solamente podríamos comparar su módulo, es decir, la longitud o la intensidad de esa magnitud, lo que vale, por el valor que se cuantifica, sino también se tienen que comparar la magnitud escalar de una forma un poquito más compleja, ¿vale? Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Caminamos 4 metros al este, 2 metros al sur, 4 metros al oeste y 2 metros al norte. 4 metros al este, 2 metros al sur, 4 metros al oeste y 2 metros al norte. Fijaos que la distancia que hemos recorrido son en total 4 más 2 más 4 más 2, es decir, 12 metros. Pero el desplazamiento que hemos hecho es 0. ¿Por qué es 0? Porque una cosa es hablar de la distancia que se recorre, ¿vale? En cada punto el móvil va pasando por una serie de puntos, la distancia que va recorriendo el móvil, pues a eso se le llama el espacio recorrido, ¿vale? La distancia recorrida. Pero el desplazamiento viene definido por la localización final y menos la inicial, ¿vale? Es decir, si tú sumas dos vectores de igual magnitud, como es este caso, y este, pero de distinto sentido o de sentido opuesto, pues es igual a 0. Esto, si sumo esta de aquí con este 4 de aquí, uno va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, me van a dar desplazamiento 0. Y si sumo este de aquí con este de aquí, pues me van a dar vectores de igual magnitud, pero sentido opuesto, pues la suma de dichos vectores es 0, ¿vale? Es decir, dos vectores que tienen la misma magnitud pero sentido opuesto se anulan. Si caminamos, por ejemplo, 4 metros al este, como es este caso, ¿vale? Vamos a ponerlo en negro. 4 metros al este, 2 al sur y 4 al oeste, la distancia que recorremos en este caso son 4 metros más 2 más 4 son 10 metros. Pero el desplazamiento, que no es más que la distancia que existe entre la posición final y la inicial, pues en este caso es 2 metros. ¿Por qué? Porque este trozo que hay aquí, este es la distancia que existe entre la posición final y la inicial. ¿Cuánto mide ese trozo? 2 metros.